Seguimos en este espacio, este es mi pueblo, gracias a los que me están sintonizando en este segundo segmento. Y les recuerdo que en la primera parte, en la introducción que hice, hablaba sobre el pueblo, la referencia necesaria a las bondades de nuestro pueblo. Me niego a no ver más allá de la punta de mi nariz. Me niego a tapar el sol con un dedo. Me niego a creer en el discurso político que acusa al pueblo de ignorante. Me niego de aquellos que llaman al pueblo flojo. Me niego en aceptar ese cuestionamiento permanente al pueblo que se deja llevar muchas veces por la demagogia de estos políticos. Permítanme citar a uno de los hombres más brillantes que ha parido este país, a un venezolano historiador, don Mario Briceño Iragorri, un extraordinario trujillano, un hombre que tiene una majestad intelectual, si la palabra majestad se puede asociar con lo intelectual, que tiene un peso propio en la historiografía venezolana. Y en este libro que recomiendo, Mensajes sin Destino, ensayo sobre nuestra crisis de pueblo, hay unos capítulos, hay unas líneas que quiero compartir con ustedes. Dice el maestro Iragorri: creo en el pueblo de Venezuela, de quien sus dirigentes han aprovechado a todo lo largo de nuestra historia la ignorancia y los demás defectos que sobre él pesan, sin que se hayan tomado en cuenta para beneficiarlo su natural inteligencia y buenos instintos, la natural inteligencia y los buenos instintos de nuestro pueblo. Esto se escribe en la década del 50, que es la gran producción intelectual del maestro, el profesor Mario Briceño Iragorri. Y a lo largo de ese tiempo y hoy, en esta adolescencia que tenemos del siglo XXI, nosotros podemos reivindicar estos valores como nuestros, que parecieran opacados, que parecieran sustituidos por la viveza, porque seguimos teniendo una actitud individualista y egoísta, porque fue formado así, porque los medios de comunicación se encargaron de transmitir los valores de una sociedad de consumo donde lo importante es comprar y no ser, donde lo importante es tener y no ser un humano con sentimientos de solidaridad. Es cierto que a lo largo del siglo XX y en lo que va del siglo XXI, el mensaje dominante hacia el pueblo es comprar, es tener. Todos quieren tener un carro de lujo, todos quieren tener un carro para él, aun cuando en su casa hayan 3 o 4 carros. Todos quieren tener un fundo, un finca, una hacienda, no de 2 hectáreas, sino de 500 hectáreas. Todos queremos ser ricos y no queremos ser pobres, como que si la riqueza diera felicidad, como que si la chequera abundante en bolívares o en dólares alcanzara un puesto seguro, con esa chequera alcanzaras un puesto seguro en el cielo. Porque nuestra sociedad se ha encargado de valorar las cosas y disminuir el valor del ser humano. Esa pequeña cuota, esos valores que parecen sustituidos por los falsos valores, a esos pequeños me refiero yo, y en esos creo profundamente. En el pueblo bueno, como diría mi amigo en ese comentario en medio de un café que tuvimos recientemente. Él me decía, no es verdad que nosotros somos pícaros. Señor Elmer, nosotros somos gente buena. Y no estoy hablando de un profesional ni de un científico, estoy hablando de un pequeño comerciante que expende materiales de ferretería en un pueblo hermoso del llano profundo, que conoce y que lleva en su sangre toda la vida y el hacer y el quehacer del llano venezolano, que conoce al vecino desde hace muchos años, que cuando su padre murió, el pueblo entero fue a ese sepelio porque su padre dejó un legado de bondad y de cariño, porque nosotros somos un pueblo noble, porque nosotros somos un pueblo lindo, porque nosotros somos un pueblo valiente. Es cierto, como lo dice el maestro Iragorri, se han aprovechado los dirigentes de nuestro pueblo, ¿verdad? La crisis, me comentaba alguien que en estos días, en una mañana cuando iba a comer unas empanadas a un sitio, me decía el señor, mire, usted que es periodista, ¿por qué no habla de lo que no hay en este país? Que escasea todo. Yo le digo, pero lo que más escasea es el sentido de identidad y la estima que tenemos los venezolanos, que a veces es muy bajo. El asunto no es escasez de producto, el asunto es qué hacemos nosotros con una conciencia para poder resolver los problemas del país todos. Entonces, ese pueblo bueno, ese pueblo festivo, alegre, ese pueblo que no se rinde, ese pueblo que trabaja,
se dice, y además se ha estudiado en el campo sociológico, psicológico, en el campo comunicacional, que el venezolano es flojo. Pero también tenemos otra versión. El venezolano es trabajador. Y lo digo por experiencia propia, porque no solamente me ha tocado trabajar con gente sencilla, sino también con profesionales. Y no solamente me ha tocado trabajar campo abierto, también me ha tocado trabajar en universidades, en la docencia. Y he podido ver estudiantes abnegados de muy bajos recursos, pero con un deseo de superación increíble. ¿Cómo no recordar aquel muchacho de 22 años, 21 años, que estaba concluyendo la carrera y me tocó dictar una cátedra en ese periodo a ese grupo? Y ese muchacho vivía a 30 kilómetros de distancia, tenía que agarrar 2 unidades de transporte, salir a las 10 de la noche de la universidad y regresarse a ese pueblo con mucho sacrificio. Y era el mejor alumno de esa universidad, de esa cátedra que yo daba en esa universidad privada. ¿Cómo no recordar compañeros de trabajo que he conocido, que han ingresado a un lugar donde a veces soy dueño o a veces soy el jefe, y allí esas personas de bajos recursos, esas personas que llegan con la camisa rota, que llegan con hambre, sin embargo, se dedican a aprender y a la vuelta de la esquina son unos extraordinarios profesionales? No podemos ver el televisor plasma como la prioridad para nuestra casa. Tenemos que ver lo que nos enseñaron nuestros padres. Tenemos que ver el sentido del coraje, del honor, de la dignidad. Ya lo decía el maestro Iragorri, lo decían nuestros abuelos. Nosotros no somos un pueblo bandido. Bandidos son los que han aprovechado los instintos y la inteligencia del pueblo para hacerse de dinero. Un ladrón que se mete a político, ¿verdad?, es porque el pueblo le dio votos a ese político para que termine ladrón. Entonces, nosotros cuando hablamos del pueblo, de las bondades del pueblo, no es que estamos arando en el mar, ni es porque seamos unos utópicos, es una quimera hablar de eso, no. Tú vas a la calle, he dicho una y mil veces y lo repito, que yo prefiero ver la realidad en la calle que verla a través del canal del Estado o a través de los noticieros privados, porque en la calle está la verdad. En la calle, como diría un buen amigo mío Zuliano, se bate el chocolate. En la calle sabemos si es de día o es de noche, y no en la televisión y no en las escuelas. Vamos a la calle, no en las 4 paredes de una materia en la universidad, de un salón de clase, no en las oficinas confortables de una alcaldía o de una gobernación. Es en el barrio, es en la cola de los autobuses, es cuando la gente que vive en las carreteras troncales que tienen que pasar 2 o 3 horas esperando un autobús, que por cierto le cobra el doble si es de noche, que no respeta las tarifas del transporte. Es en la calle donde se ve el sufrimiento y el dolor. Es en la calle donde vemos pasar al político que ayer andaba buscando votos y andaba a pie con una camioneta de lujo. Entonces, cuando uno va a la calle, se da cuenta que se consigue gente muy bella. Bella, lo digo en términos espirituales, verbigracia, que la mujer venezolana es muy bella. Pero estoy hablando de esos atributos que me ha tocado vivir. Recuerdo perfectamente a aquel amigo, a aquel señor, y que después es un amigo, y vaya un saludo desde acá. Se nos extravió el equipo de producción de este programa, se nos extravió en un lugar un micrófono, y resulta que él lo consiguió. Y yo le dije, hay 2 opciones, le pago por haberlo conseguido o le tiendo mi mano como amigo y en algún momento le hago un favor. Me dijo, deme su mano y vamos a ser amigos y en el camino alguna vez usted me va a hacer un favor. Y así es este pueblo, bondadoso, creyente, no solamente en Dios, sino en sus propios valores. Vamos con los compromisos y seguimos en este espacio, Este es mi pueblo.